Que Dios te bendiga, qué bueno es estar juntos una vez más, que podamos compartir, que podamos estar en comunión para que su presencia se manifieste en este lugar. Amén. Aprovechamos distintos medios, las redes sociales, aprovechamos los cultos presenciales, pero no dejamos de predicar su palabra y de llegar con el mensaje a cada uno de los hogares, a cada uno de los corazones. Así que te doy la bienvenida a esta reunión que tenemos hoy y quiero que vayamos juntos a la palabra de Dios en Isaías capítulo 55, versículo 8 al 11. Isaías 55, 8 al 11. Y quiero hablar acerca de la lluvia. La palabra de Dios nos habla acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos describe la palabra de Dios con distintos tipos de términos, ¿no? Como por ejemplo hablamos de la palabra de Dios como fuego, como martillo, como lámpara, como espada, como miel, como leche, como alimento sólido, como carne, ¿no? Un alimento sólido. Y nos habla acerca de distintas formas y distintas facetas en las que la palabra de Dios actúa en cada uno de nosotros, ¿sí? Y en este pasaje en particular, en Isaías capítulo 55, del 8 al 11, nos habla de que la palabra de Dios es como la lluvia y es como la nieve, ¿sí? No quiero ir más, sino que quiero que vayamos juntos al pasaje. Isaías 55, versículo 8 al 11, dice así: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. La palabra de Dios es como lluvia, dice este pasaje. Esa lluvia que siempre tiene un propósito, que esa lluvia que cuando llega a la tierra produce fruto y esa lluvia que cuando llega a la tierra da semilla al que siembra. De la misma manera como la lluvia produce, también la palabra de Dios produce en nosotros un cambio, produce en nosotros un efecto. Su palabra no llega vacía. Y a veces nos pasa que su palabra viene a nosotros como la lluvia, pero nosotros no aprovechamos la palabra de Dios. Toda palabra de Dios tiene un propósito para nuestra vida y si nosotros no estamos preparados a recibir su palabra, si nosotros no estamos preparados a recibir su palabra, esa lluvia va a ser una lluvia desperdiciada. Y quiero que vayamos un poco al contexto de lo que dice esta palabra, ¿no? Porque se da en un contexto en el que el pueblo de Israel estaba en lo que sería el preámbulo de ser llevada en cautiverio por Babilonia. En un tiempo que ellos todavía no lo estaban viviendo, pero el profeta estaba advirtiendo al pueblo de Israel a que vuelvan a Dios. Isaías 55, versículos 6 al 10, un poco más adelante, dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo. Antes de poder recibir la palabra de Dios, tenemos que renunciar a nuestros pensamientos. A veces decimos, bueno, Señor, manda tu lluvia, Señor, manda tu lluvia, cantamos, pedimos, oramos, Señor, que Él mande su lluvia, que Él mande su palabra, que produzca un cambio en mí. Pero antes yo tengo que renunciar a mis pensamientos. Antes tengo que renunciar a mi manera de pensar, a mi manera de vivir, esa vieja manera. Justamente cuando hablamos de venir al Señor, el primer paso que tenemos que dar es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es más que dejar y abandonar mis pensamientos, mi manera de vivir, para que sean ahora los pensamientos de Dios y la manera de vivir de Dios en mí. Entonces,
Uno espera y dice, bueno, Señor, lléname, pero para que Dios me llene y mande de su lluvia, de su palabra a mi vida y que eso produzca un efecto en mí, yo tengo que abandonar los pensamientos que no son los pensamientos de Dios. Tengo que abandonar esos pensamientos que están ocupando lugar para ser lleno de su palabra. Entonces a veces decimos, bueno, pero yo voy a las reuniones o escucho las palabras o escucho las prédicas, leo la Biblia y aún así me siento desanimado. Es porque estamos llenos de desánimo, porque estamos llenos de pensamientos negativos, porque estamos llenos de prejuicios, estamos llenos de pensamientos que nos alejan de los pensamientos de Dios. Y para que los pensamientos de Dios vengan a nuestra vida, tenemos que renunciar a esos pensamientos. Tenemos que vaciarnos de esos pensamientos para llenarnos de los pensamientos de Dios. Como les digo, la palabra de Dios nos habla acerca de la misma palabra. Y nos dice que es como fuego, que es como martillo, que es como lámpara, que es como una espada, que es como miel, como leche, como alimento sólido, como un espejo. Y a veces vemos estas ilustraciones aplicadas en nuestra vida, ¿sí? Cuando estamos pasando por la prueba y vemos que es como el fuego que pone a prueba al oro y el oro más puro es purificado por medio del fuego más fuerte. Cuando a veces hay una coraza en nuestra vida que tiene que ser golpeada para que podamos salir de esos pensamientos, salir de esa manera de vivir y que tiene que ser un martillo el que venga y golpee. O así cuando estamos desorientados en nuestro andar y en nuestro caminar, una lámpara que dirija nuestro camino, o una espada que penetra hasta lo más profundo, incluso también penetra en nosotros hasta lo más profundo para poder ser sanados y cicatrizados de cosas que están en lo más profundo de nuestro corazón. O la miel, ¿sí? ¿Cuántos disfrutan de comer miel, de alimentarse, ¿sí? de la miel, de la leche, de la carne, ¿sí? Pero en este pasaje nos habla acerca de la lluvia. Y la lluvia es cómoda cuando la vemos desde la ventana tomándonos un café, o la lluvia y la nieve es cómoda si uno la ve de afuera, pero la lluvia, cuando te agarra una lluvia en la calle fuerte, cuando te agarra una nieve o paran las rutas o cortan las rutas o se producen inundaciones o se cortan las calles o no podés transitar por el frío, por la nieve, por la lluvia, es incómoda. Y muchas veces la palabra de Dios es incómoda para nosotros. Es incómoda a nuestros pensamientos, es incómodo a lo cómodo que estamos viviendo en pecado, o a lo cómodo que estamos viviendo o viviendo en nuestros pensamientos, en nuestra manera de pensar, o viviendo en la comodidad de lo que hacemos, que estamos acostumbrados, y de no renunciar a cosas que nos están alejando del propósito de Dios. Así como la lluvia es su palabra, que a veces nos es inconveniente, que a veces nos molesta, que a veces nos lleva a salir de la comodidad. Y yo quiero que leamos de vuelta Isaías 55, versículo 10 al 11. Dice así: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también la palabra que sale de mi boca no volverá vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ahora, a veces pensamos que vamos a interpretar la palabra de Dios con nuestros pensamientos. Que todo lo que venga de su palabra lo voy a interpretar y lo voy a filtrar acorde a mis pensamientos. Entonces lo que yo piense o como yo lo interprete, así va a funcionar la palabra de Dios. Y como dijimos, la palabra de Dios es como lluvia, es como lámpara, es como espada, es como miel. Y todas estas ilustraciones están pidiendo una acción, ¿sí? O sea, el martillo sin nada que golpear no es nada. La lámpara, si no hay nada que alumbrar, no hay nadie que la necesite, no genera un efecto. La espada por sí sola, si uno no hace algo, tampoco hace nada. La lluvia, la nieve por sí sola y que no den fruto, es solamente agua. La miel, la leche, la carne,
Si todo esto está requiriendo una acción, está requiriendo un efecto, está requiriendo que esto produzca algo. Tiene un propósito. Y así de esa misma manera la palabra de Dios no solamente la discierno mis pensamientos, sino que tengo que discernirla en el propósito que Dios tiene por su palabra. Toda palabra de Dios tiene un propósito. Toda palabra de Dios tiene un propósito para mi vida. Y a veces decimos, bueno, esto es para el otro, esto es para aquel, esto es para el otro. No. Su palabra, toda su palabra, tiene un propósito para mi vida. Por eso interpretamos la palabra de Dios en distintos estadios de nuestra vida de diferente manera. Y un mismo versículo que en un momento nos fue miel, hoy nos es martillo. Y ese mismo pasaje que lo pasamos y lo leímos muchas veces, ayer fue fuego y hoy es leche o es lámpara. Porque su palabra está requiriendo un efecto y no solamente eso, sino que también envuelve un propósito, que es el propósito de Dios para nuestra vida. Y ahí está la pregunta. ¿Vamos a responder al propósito de Dios? La lluvia siempre da fruto siempre y cuando haya tierra. Si toca el suelo y hay tierra fértil, va a dar fruto. Entonces la lluvia nos lleva a mostrar que tiene que haber lugar para que pueda cumplir con su propósito. Entonces tengo que vaciarme de mis pensamientos, tengo que vaciarme de cosas que no me permiten alcanzar el propósito de Dios para que no sea desperdiciada la lluvia, para que no sea desperdiciada la palabra de Dios en mi vida. Entonces, muchas veces desperdiciamos la lluvia, muchas veces desperdiciamos su palabra. Tenemos libros, cuadernos, videos, prédicas, horas, días, años de prédicas en cuadernos, en libros, en videos, CDs. Pero ¿esa lluvia la aprovechamos? ¿O solamente fue agua que corrió? ¿O solamente fue lluvia desperdiciada? Eso llega a nuestra vida en el momento en el que estamos. Su palabra nos está mostrando el propósito por el que estamos pasando lo que estamos pasando o viviendo lo que estamos viviendo. ¿Estás aprovechando la lluvia? La palabra de Dios también nos habla en Mateo capítulo 7. Vamos al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 7, versículo 24 al 25, de otro tipo de lluvia. Pero dice así, Mateo capítulo 7, versículo 24 al 25, dice: Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Acá está hablando de su palabra. Está hablando de la palabra de Dios, y el que oyó las palabras de Dios, como dijimos, una causa y un efecto, su palabra produciendo un efecto. Alguien obediente que escuchó la palabra de Dios y la llevó a cabo, la llevó a la práctica, la llevó a la acción, ¿no? Por lo tanto, todo aquel que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Pero aquí nos habla ahora de otra lluvia. Dice: cayeron lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, con todo la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Acá nos habla acerca de esta lluvia que está simbolizando las pruebas. Hablamos de la lluvia como la palabra de Dios, pero también hablamos de la lluvia como las pruebas. Pero fíjense qué es lo que hace la prueba o esta lluvia. Esta lluvia pone en evidencia sobre qué estamos fundados. La lluvia, como la palabra de Dios, pone en evidencia que hay un suelo fértil, que hay una tierra que puede dar fruto, que responde al propósito. Y en este pasaje nos habla acerca de la lluvia como las pruebas que ponen en evidencia dónde estamos cimentados. Dice: porque estaba cimentada sobre la roca. Vinieron los vientos, crecieron los ríos, vinieron las tempestades, pero la casa se mantuvo firme, porque estaba cimentada, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces la lluvia trae revelación para nuestra vida. La lluvia trae revelación sobre si tenemos tierra fértil para dar fruto, si le estamos dando lugar a su lluvia, a su palabra, para dar fruto y cumplir el propósito de Dios. Y también estamos
edificados en el lugar correcto. Si estamos edificados y cimentados sobre la roca que es Cristo, eso está revelando cosas a nuestra vida. Y es la pregunta, ¿estamos construyendo sobre la base correcta? ¿Estamos dándole lugar en nuestra vida a la palabra de Dios para dar fruto y cumplir un propósito? Dice la palabra en este mismo pasaje en Mateo, capítulo 7, versículos 26 y 27, dice así. Dice, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Entonces, hablamos de la lluvia como la palabra de Dios. Hablamos de la lluvia como las pruebas. Pero, ¿qué estamos haciendo con esta lluvia? ¿La estamos aprovechando? ¿La estamos desperdiciando? La lluvia está dando evidencia de que estamos dando frutos. La lluvia está dando evidencia de que estamos plantados y cimentados en Cristo. Todo ayuda bien para los que aman a Dios, dice su palabra. Y yo no sé qué situación te está tocando pasar ni vivir, o estás viviendo, pero son lluvias, son tormentas, son vientos, están creciendo los ríos. Pero que esto dé evidencia de que estás cimentado en el lugar correcto. Que esto dé evidencia de que tu roca es Cristo. Cristo es la roca en la que estamos fundados y en la que estamos plantados. Y su lluvia, su palabra va a venir a nuestra vida y va a dar fruto. Hemos aprendido de las mayores pruebas. Hemos aprendido en los peores momentos. Y vimos la mano de Dios con nosotros. Vimos que Dios estaba dando palabra. Y vimos frutos. Vimos los rebrotes. Vimos que empezaba a brotar vida aún en medio de la tormenta. Vimos que estamos plantados y edificados aún en medio del dolor. Porque Cristo es nuestra roca. La lluvia trae revelación de dónde estamos plantados, de dónde estamos como tierra, si hay fruto en nuestra vida y dónde estamos plantados, dónde estamos cimentados y dónde estamos edificando. Quiero animarte a que nuestra vida pueda ser muestra y reflejo del propósito de Dios y que nuestra vida pueda ser reflejo de que Cristo es nuestra roca. Señor, gracias te damos en este tiempo por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestra vida. Queremos dar a nuestro corazón, Señor, queremos darte en nuestro corazón el lugar que te corresponde, que seas el centro, que seas, Señor, quien gobierne, que seas nuestro Rey, nuestro soberano. Señor, que seas nuestra roca en la que estamos edificados, en la que edificamos nuestra vida, que edificamos nuestra casa. Y también, Señor, que nuestra tierra, Señor, dé fruto y que muestre tu propósito en cada uno de nosotros. Tu palabra no vuelve vacía, Señor. Queremos aprovechar la lluvia. Queremos, Señor, no dejar pasar tu palabra. No queremos dejar pasar, Señor, las pruebas para que eso dé muestra de que estamos plantados sobre la roca. Y van a venir los vientos, van a crecer los ríos, van a venir las tormentas, las tempestades, las lluvias, pero vamos a estar firmes, plantados en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Gracias por estar, gracias por escuchar. Y no dejes de congregarte, no dejes de estar online si no puedes congregarte de manera presencial. Y tampoco dejes de congregarte si puedes hacerlo de manera presencial. Estamos los días sábados y domingos, sábado 7:30, domingo 11 de la mañana. Así que te esperamos. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones.